Pues bien, hemos llegado por fin al libro 99 y 100. Me hacía mucha ilusión llegar a este momento y reservaba 2 libros precisamente para este momento. 2 libros que pueden ser un poco desconocidos, porque reflejo. La verdad yo no los conocía, los descubrí de casualidad y los leí uno después de otro y me impactaron, la verdad. En Breve Historia de los que ya no están, de Kevin Brockmire, como 5 personas que encontrarás en el cielo, de Mitch Albom, son obras en las que podemos ver cómo exploran la vida después de la muerte, ¿no? Pero desde ángulos radicalmente distintos en cuanto a tono, estructura y filosofía. Y a través de estos textos, ambos autores abordan las grandes preguntas existenciales sobre el más allá, el sentido de la vida, la muerte, la memoria o, por ejemplo, las relaciones humanas. Y, a pesar de las diferencias estilísticas, pues ambos autores comparten puntos en común al tratar estos temas, en especial su interés por lo que sucede después de morir y el modo en que las vidas de los personajes se conectan con los recuerdos y las relaciones que dejan atrás. El tema central en ambas obras es el más allá, pero la representación que hacen Brockmire y Albom de este concepto difiere bastante en su enfoque. En Breve Historia de los que ya no están, Brockmire crea un más allá particular, una especie de limbo en el que las personas permanecen hasta que son completamente olvidadas por las personas del mundo de los vivos. Es un espacio de espera, ¿no? Por así decirlo, una sala de tránsito espiritual donde los personajes se disuelven cuando nadie los recuerda más. La obra reflexiona sobre lo que es la relación entre la memoria y la existencia. ¿Seguimos existiendo mientras nos recuerdan? Y esta idea conecta directamente con el temor humano a la desaparición, no solamente física, sino también en términos de legado y de memoria de lo que fuimos. En cambio, en Las 5 personas que encontrarás en el cielo, de Mitch Albom, nos ofrece una visión más espiritual y optimista de más allá. El cielo, en la interpretación de Albom, es como un lugar donde los fallecidos pueden reconciliarse con su vida terrenal, comprendiendo las conexiones y los impactos que dejaron en el mundo de los vivos. Cada una de las 5 personas que Eddie, nuestro protagonista, encuentra en el cielo, pues representa una lección sobre su vida y el papel que jugó en la vida de los demás, aunque muchas de estas conexiones le eran totalmente desconocidas o pasaron inadvertidas en ese momento. Pero para Albom, la vida tiene un propósito más amplio y un sentido oculto que solo puede revelarse tras la muerte. Uno de los puntos en común más interesantes entre ambos libros es el modo en que explotan la memoria, como un puente entre lo que es la vida y la muerte. En Breve Historia de los que ya no están, la memoria de los vivos es lo que mantiene a los muertos vivos, en un sentido metafórico. Brockmire sugiere que el olvido es el verdadero final, una segunda muerte, más definitiva que la física. Aquí la memoria actúa como un hilo frágil que mantiene a los personajes suspendidos en un limbo de existencia. Pero en Las 5 personas que encontrarás en el cielo, la memoria también es fundamental, pero desde una perspectiva diferente. Aquí el cielo no es un espacio de espera, sino un lugar donde se rememora y se le da sentido a la vida. A lo largo del libro, Eddie revisita esos momentos cruciales de la vida, muchos de los cuales no comprendió plenamente en su momento, y es ahí donde vuelve a conectar, ¿no? con su pasado. Es a través de la memoria que Eddie entiende el impacto de las acciones y cómo incluso los encuentros más triviales o dolorosos pues tienen repercusiones en la vida de los demás. La memoria, por lo tanto, no solo mantiene a los vivos, no solamente mantiene vivo a los personajes, sino que además actúa como herramienta de redención y de entendimiento. Tanto Brockmire como Albom tratan de responder cada uno a su manera a una pregunta esencial: ¿qué sentido tiene la vida si todo acaba con la muerte? Ambos autores abordan este interrogante a través de las relaciones humanas, aunque lo hacen con enfoques distintos. Para Albom, el sentido de la vida se revela a través de las personas que hemos tocado de manera consciente o inconsciente. Eddie descubre que a lo largo de su existencia ha influido en la vida de otras personas de forma inesperada y que sus acciones, incluso las más pequeñas, han tenido un propósito. Albom subraya la importancia de las conexiones humanas, sugiriendo que nuestro valor no reside únicamente en lo que hacemos, sino en la huella emocional que dejamos en los demás. En cambio, Brockmire muestra una visión más desoladora y a la vez poética. En Breve Historia de los que ya no están, las relaciones humanas también son el núcleo de la existencia, pero su fragilidad es palpable. La supervivencia de los muertos depende de ser recordados, y las relaciones, aunque importantes, pues no garantizan la eternidad de la memoria. El olvido, tanto voluntario como inevitable, es un destino que todos deben enfrentar. Brockmire parece sugerir que, aunque las relaciones y los recuerdos son significativos, están condenados a desaparecer con el tiempo, llevando a una reflexión más sombría sobre lo que es la fugacidad de la existencia. Otra diferencia significativa entre ambos autores radica en su tratamiento de la redención. En Las 5 personas que encontrarás en el cielo, el protagonista tiene la oportunidad de obtener
digamos que un cierre espiritual. El cielo de Albon es un lugar donde se ofrece una posibilidad de reconciliarse con los errores y las decisiones del pasado, y donde cada vida es vista desde una perspectiva más amplia y significativa. Eddie, quien inicialmente percibe su vida como banal y sin propósito, descubre que su existencia sí ha sido valiosa para los demás, aunque él nunca lo supo. El mensaje subyacente es que la redención y el sentido de la vida se revelan con el tiempo, ¿no? Y que incluso las vidas más modestas tienen un impacto que es trascendental. En cambio, por otro lado, pues tenemos la obra de Brockmeier. No hay una promesa de redención en esta obra. Los personajes simplemente existen hasta que son olvidados, sin una oportunidad de cerrar cabos sueltos o redimir errores del pasado. El olvido actúa como un final inevitable. La resolución no proviene de la redención, sino de la aceptación de que la vida y la muerte son procesos fugaces, en los que la permanencia no está garantizada. Brockmeier presenta una visión más cruda y filosófica de la existencia, donde la mortalidad y el olvido son inevitables, y la paz no está garantizada, sino que es más bien una cuestión de aceptación del destino. En conclusión, ambas obras, aunque diferentes en tono y enfoque, plantean una misma inquietud sobre lo que es el más allá, cómo entendemos nuestra vida una vez que hemos muerto. Brockmeier, con un estilo más reflexivo y melancólico, ofrece una visión donde la existencia depende de la memoria de los vivos, mientras que Albon nos ofrece un cielo donde el propósito de la vida se revela tras esa muerte, ¿no? Proporcionando consuelo y redención. Al final, ambos autores parecen suponer que la vida no se define únicamente por los momentos que experimentamos, sino por el eco que dejamos, ya sea en la memoria de los vivos o en las conexiones que formamos a lo largo de nuestra existencia. Es importante. Y en este sentido, ambas obras nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras vidas están intrínsecamente conectadas con las de los demás y cómo nuestras acciones, recuerdos y relaciones siguen dando forma a nuestra existencia incluso después de la muerte.